Buenas noches, mi nombre es Vladimir Plaza, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenario de Estado de Aragua, núcleo CREATE. El día de hoy venimos a exponer los delitos contra las personas. Los delitos contra las personas se encuentran agrupados y categorizados en materia penal, la naturaleza propia del objeto del delito. Es decir, el bien jurídico tutelado, colectivo o individuos que los individuos en sociedad tienen como valores. Por tal motivo, nuestro Código Penal lo clasifica en sus diversas especies del delito que cumplen con nuestro Código Penal clasifica en sus diversas especies del delito que cumplen funciones primordiales en todas sus normas, sean legal o científicas. En los diferentes ordenamientos jurídicos, el Código Penal establece en el libro número 2, titular 9, los diferentes delitos contra las personas donde se encuentra previsto y sancionado. En ellos podemos encontrar los tipos penales que atentan contra los bienes jurídicos tutelados, como lo son la vida, la integridad física y moral, lo cual podemos citar de la siguiente manera. En su capítulo 1 conseguimos lo relativo al delito del homicidio en todas sus modalidades. Número A, homicidio intencional, que puede ser simple en el artículo 405 agravado, en el artículo 407 o clasificado en el artículo 406, y el homicidio con causa en el artículo 408, el homicidio culposo en el artículo 409. Los homicidios preintencional, que pueden ser propiamente dicho o preterintencional con causas en el artículo 410. En el capítulo 2 se encuentran todas las modalidades de los delitos de las lesiones personales que se clasifican según el elemento o subjetivo intencional. Pueden ser intencionales en los artículos 413 al 418, preterintencional en el artículo 419 o culposos en el artículo 420. Según el elemento objetivo, resultados pueden ser menos graves en el artículo 413, gravísimas en el artículo 414, graves en el artículo 415, leves en el artículo 416, levísimas en el artículo 417. Ahora bien, en el capítulo 2 se estipulan las disposiciones comunes a los delitos de los homicidios y lesiones. En los capítulos 4 sobre el delito del aborto provocado, en el capítulo 5 del abandono de los niños o de otras personas incapaces de proveer en su seguridad o su salud. En el capítulo 6 del abuso en la corrección de las disciplinas y las servicios en las familias. En el artículo 7 de la difamación y las injurias, dichos los anteriormente, y para ilustrar al presente video. En su modalidad de exposición es preciso reseñar que, según la doctrina, en el homicidio, en su semática, gramática, como en la jurídica, lata muerte de un hombre por otro hombre. Sin embargo, uno de los conceptos jurídicos penal, Carafaresco, ha perfeccionado la definición. Dice: homicidio en la muerte ilegítima de un hombre ocasionado por otro hombre, con lo cual el agregarle el objetivo de un ilegítimo englobar todos los elementos sustanciales que deben tener el hecho jurídico para ser
considerado como homicidio. El homicidio se puede afirmar que es el delito más típico, natural o permanente en todas considerado entre los mayores por todos los pueblos y en todos los tiempos. Ahora, el homicidio intencional simple, como efigir rectoras del delito. Es la muerte de un hombre, de un individuo de la especie humana, intencionalmente causa por otra persona física e imputable, siempre que la muerte del sujeto pasivo sea inclusivamente resultado de la acción o omisión realizada por el agente. Ahora bien, la definición legal del delito del homicidio simple la encontramos en el Código Penal venezolano, en el título del capítulo 1 del artículo 405, que dice textualmente: en que intencionalmente haya dado muerte a algunas personas, será penado con presidio de 12 a 18 años. En su suma importancia saber que el homicidio simple es un delito tipo figura rectora, considerando de tal manera debido a que es el que establece los elementos fundamentales de cual derivan subtipos penales que mantienen la misma esencia y haciendo referencia a la figura rectora. Son delitos distintos, existiendo ciertas variaciones en las condiciones de sus elementos que traen como consecuencia que la pena en uno u otro varíen. Dichos subtipos se desarrollarán más adelante por ser un delito de acciones públicas, y sus enjuiciamientos deberán ser seguidos por el procedimiento penal ordinario, donde deberá contener ciertos requisitos fundamentales, tales como destrucción de la vida humana. Atendiendo a este elemento, se debe naturalmente verificar si la vida es una vida verdadera o solo una esperanza de vida. En el primer caso, explica la destrucción de una vida humana en actos de una vida extraordinaria, la cual constituye los delitos de los homicidios. En el segundo caso, la destrucción de dicha esperanza de la vida humana en potencia o intrauterina, a lo cual se denomina delitos de aborto. Número 2. La intención de matar. En la definición legal del homicidio expresa el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, con la cual debemos decir que la intención de matar es un requisito indispensable para la perpetración del homicidio simple. Cuando se hace referencia a la intención de matar, no se hace otra cosa sino agregar el elemento condicionante del dolor, la relación de la causa y efecto entre la muerte y la acción u omisión del sujeto activo. La conducta positiva o negativa del sujeto activo ha de ser por sí sola plenamente suficiente para causar la muerte del sujeto pasivo. La conducta positiva o negativa de una vida, ¿verdad?, de la agresión criminal que produce un resultado letal, muerte del sujeto
pasivo o menos que exista una muerte instantánea. Lo normal es que la transcurran en un determinado espacio de tiempo en la que la figura del homicidio permanece en un estado de lesiones, puesto que la acción o omisión ejecutada por el sujeto activo inmediatamente causa la lesión, siendo la lesión la que a su vez causa la muerte. Dicha acción, debemos decir, que hace alusión al elemento de la teoría general del delito que se estudió como causalidad. El elemento sujeto activo. El sujeto activo del homicidio intencional es indiferente en virtud de que cualquier persona física e imputable podrá ejecutarlo. Puede ser mediante acciones o omisión de este, y que si analiza lo que establece la norma legal en cuanto a este tipo penal, el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, podemos contactar al desmenuzar el artículo al referirse al sujeto activo, el que deja abierta la posibilidad de que quien perpetre el delito sea cualquiera persona, haciendo la aclaratoria que sea una persona imputable. Por lo tanto, se puede afirmar que nuestro Código Penal no exige ninguna cualidad o condiciones especiales en el sujeto activo para la comisión del homicidio simple e intencional. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo puede ser cualquier individuo de la especie humana, y la misma norma no hace distinción ni de raza, sexo, grupo étnico, ni tampoco grado de vitalidad del sujeto pasivo, a referirse el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona. El objeto material del homicidio es la persona que resulta muerta, la cual es a su vez sujeto pasivo del delito del homicidio. También se denomina cuerpo del delito. Sin embargo, se debe aclarar que existen dos conceptos de cualquiera del delito: uno filosófico, objetivo, concreto, y el otro racional, filosófico, ideológico. En cuanto a la primera concepto, es que el concepto vulgar, cuerpo del delito, es una de estas tres cosas o instrumentos con el que se cometen el delito, la persona en la que se cometen el delito o el objeto resultante del delito. En cuanto al sentido ideológico, cuerpo del delito es el delito mismo, visto desde todos los episodios de su realización externa. El objeto jurídico del delito del homicidio como tipo penal y de sus subtipos penales en el bien jurídico tutelado de la vida humana extrauterina, que resultan destruidas mediante la perpetración de este delito. Medio de la comisión del delito del homicidio. Estos medios se pueden clasificar de la siguiente manera. Medios directos son aquellos en que el sujeto activo espera sobre instrumentos que se ocasionan la muerte hasta el momento mismo
en que se infiere la lesión mortal. Por ejemplo, disparar un revólver en la persona de sujeto pasivo con sus propias manos. Medios indirectos son aquellos en que el sujeto activo organiza la causa, la cual produce la muerte, sea espontáneamente o sea por una colaboración ulterior, inconsciente de la misma víctima. Por ejemplo, azuzar a un animal furioso contra un sujeto pasivo. Otro caso sería el caso donde un individuo desea la muerte de sujeto pasivo. Dichos individuos tienen conocimiento de un lugar donde va a transitar a cierta hora de la noche y cava una parte del camino con una finalidad de que se deba producir necesariamente la muerte. Medios de acción positivos se distinguen debido a que siempre se traducen en un hacer, es decir, en un acto. Por ejemplo, disparar un revólver, conducir un automóvil con el cual se atropella a una víctima, cortar con un arma blanca al sujeto pasivo, entre otros. Medios de omisión negativos son aquellos que se traducen no por un hacer, sino por un no hacer. Por ejemplo, la persona que está jurídicamente obligada a suministrar alimento a un bebé recién nacido no se lo suministra. Así determina la muerte del niño. Medios físicos. Los medios físicos se subdividen en mecánicos, químicos y patológicos. A continuación se mostrará ejemplos de cada uno de estos casos con la intención de facilitar su entendimiento. Mecánicos. Propinar una golpiza mortal a una persona, arrollar con un automóvil a la víctima, darle de comer vidrio molido, entre otros. Químicos. Entre los medios químicos podríamos citar como ejemplo los siguientes: suministrar veneno a la víctima, incendiarlo con fuego, entre otros. Sin embargo, el realizar del presente trabajo hace la aclaratoria que los medios físicos químicos de perpetración del homicidio no se encuadran dentro del supuesto del homicidio simple, puesto que dicha circunstancia de los ejemplos mencionados son calificativos que dan nacimientos a otras formas de delitos, subtipos penales de este, llamados delitos de homicidio calificado, que se estudiarán con posterioridad. Patología. Un ejemplo de emplear medios patológicos para comisión de delitos es transmitir una enfermedad que ocasiona la muerte del sujeto pasivo. Medios morales. En cuanto a lo atenente al homicidio por medios morales, debemos decir que es aquel que causa del miedo o emoción psíquica desencadena al resultado de la muerte, también llamado no físico natural. El denominado homicidio por causa moral es respaldado por la doctrina italiana y por Carrara. Forma imperfecta.
tentativa y frustración. La tentativa es la ejecución interrumpida en el delito frustrado en ejecución completa pero sin éxito. El homicidio intencional admite los grados de tentativa y frustración. Consecuencia jurídica, la pena. La pena es la sanción, la pena que se aplica a una persona procesalmente cuando se ha demostrado que realizó una conducta típica antejurídica y culpable. Consiste en la privación o restricción de ciertos derechos del transgresor, libertad o bienes. Por ejemplo, debe estar establecida en la ley principios de la legalidad de la pena y ser impuesta dentro de los límites fijados por la misma. En cuanto la pena aplicada para el delito del homicidio simple en el artículo 405 de nuestro Código Penal establece el que intencionalmente haya dado la muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años, por lo cual la pena aplicada normalmente término medio en 15 años de presidio. Subtipos penales del homicidio simple. El homicidio calificado son aquellos que califican al delito del homicidio simple. En su pena es mayor a saber según el titular, capítulo 1 del artículo 406 del Código Penal venezolano, como se investigó en las otras actividades donde se desarrollan las penas. Es ilustrativo que se vuelvan a citar en la presente la exposición. Primero, 15 años a 20 años de prisión a cualquier cometan homicidio por medio del veneno o de incendio, sumersión u otro de los delitos previstos en el artículo de con alevosía o por motivos futiles e innobles en el curso de la ejecución de los delitos previstos en el artículo 449, 450, 451, 453, 456 y 458 de este código. Número 2, de 20 años y 26 años de prisión sin concurren en el hecho de dos o más de las circunstancias indicadas en el numeral que establece número 3 de 28 años a 30 años de prisión para los que lo perpetren en las personas de sus accidentes o descendientes, en la de sus cónyuges, en las personas del presidente de la República o de quien ejerciere íntegramente las funciones de dichos cargos. Párrafo único: quienes resulten implicados en cualquiera de sus supuestos expresados en los numerales anteriores no tendrán derecho a gozar de los beneficios procesales de la ley ni al aplicación de las medidas alternativas de cumplimiento de pena. De las lesiones personales. En el capítulo 2 del titular del Código Penal venezolano es dedicado a las lesiones personales, en el cual protege la
integridad física como bien jurídico tutelado. Se entiende por las lesiones personales todo daño causa a la salud física, mental o de una persona que no ha ocasionado la muerte y que no está destinado a ocasionarla, es decir, que no ocasiona la muerte si el agente quiere lesionar a otro sujeto pasivo, pero el resultado es la muerte. Del último no existe delito de lesiones, sino como ya se estudió, un homicidio preterintencional que no está destinado a ocasionarla. Examinaremos dos clasificaciones de las lesiones personales. La primera atiende al elemento subjetivo, intención. La otra toma la cuenta del elemento objetivo, resultado. En cuanto al aspecto subjetivo, las lesiones se clasifican de la siguiente manera. 1. La intención dolosa, que a su vez se subdivide en simple, agravada, calificada y atenuadas. Número 2. Preterintencionales o ultraintencionales. Número 3. Culposas. En lo anteniente de los aspectos objetivos, las lesiones pueden ser 1. Gravísima, 2. Grave, 3. Menos grave, 4. Leve, 5. Levísimas. Las lesiones menos leves. Figura rectora. Las lesiones menos leves consisten en ocasiones al sujeto pasivo en un sufrimiento físico o perjuicios a la salud, una perturbación en sus facultades intelectuales. Citemos en el artículo 413 del capítulo 2, titulado del Código Penal, referente a las lesiones menos leves, el que sin intención de matar, pero sí de causarle daño, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales, serán castigados con prisión de 3 a 12 meses. Es un delito de acción pública y para enjuiciarse al agente habrá de seguir el procedimiento ordinario. Encontrándose los siguientes elementos: sujetos activos. Se trata de un delito de sujetos activos indiferentes que ya pueden ser cometidos por cualquier persona física e imputables. Sujeto pasivo, de igual manera, es diferente. Debe ser otra persona física distinta al agresor, una persona física, obviamente, ya que la persona jurídica no puede ser sujeto pasivo del delito de lesiones personales. El objeto material es el mismo sujeto pasivo, es decir, la persona natural dañada en su salud física e intelectual, el cual experimentando un sufrimiento físico. El objeto jurídico está representado en el bien jurídico tutelado, quien viene a igualmente los medios de perpetración. Los podríamos clasificar de la siguiente manera. 1. Directo: emplear un puñal. O indirecto: utilizar a un inimputable como instrumento. 2. De acciones o de omisiones.
dejar de alimentar o causar así una anemia. 3. Físico o moral. El empleo de un medio moral para causar lesiones replantea la dificultad probatoria a la que se ha hecho referencia en materia del homicidio por medio moral. Las lesiones intencionales menos graves, como todas las lesiones dolosas, admiten las tentativas y la frustración. La pena que acarrean las lesiones menos graves serán de 3 a 12 meses de prisión, lo que arrojan un término medio de 7 meses y 15 días de prisión. Sus tipos penales del delito de lesiones menos leves. Las lesiones gravísimas están tipificadas en el artículo 414 del Código Penal en los siguientes términos. Si el hecho ha causado una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurables, o la pérdida de algún sentido de una mano o de un pie, de las palabras, de la capacidad de engendrar o del usar de algún órgano, o sin ha producido alguna herida que se disfigure a la persona. En fin, si habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta le hubiera ocasionado el aborto, será castigado con prisión de 3 a 6 años. A continuación, se analizará cada una de las calificantes establecidas en el artículo antes citado. Número 1. La enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable corresponden a los médicos emitir en el diagnóstico y el pronóstico correspondiente. Las enfermedades mental o corporal deben ser ciertas o probablemente incurables. Es aquella que según su diagnóstico la medicina no puede sanar. Número 2. La pérdida de algún sentido o de algún órgano. Se entiende por órgano cualquier parte o conjunta del tejido del cuerpo humano que desempeña una función determinada de sensaciones o de movimiento. Grisante Aveledo, de la página 76, en el año 2009. Por órgano se entiende cualquier parte del cuerpo humano que se desempeña una función, sentencia el número 21 de la Sala de Casación Penal, expediente número 96-1048 de la fecha de 26 de enero del año 2000. Se entiende por el sentido de la actitud perceptiva que nos ponen en comunicaciones con el mundo exterior. Grisante Aveledo, de la página 76 del año 2009. Como bien se sabe, los sentidos son 5: vista, oído, olfato, gusto y tacto. El sentido se definen como la facultad mediante la cual se percibe la impresión de los objetos exteriores y a través de los ciertos órganos
Sentencia en el número 21 de la Sala de Casación Penal, expediente número 96-1048 de la fecha 26 de enero del año 2000. La pérdida de la mano o pie constituye las lesiones gravísimas debido a que se trata de una debilitación permanente del órgano de locomoción o de aprehensión. 4. Pérdida de la capacidad de engendrar tanto respecto como a la mujer. Puede existir una impotencia para el coito, impotencia coeudín, o una impotencia para la generación, impotencia generandi para el hombre. Se ha dicho que ha valorado en la superlativo grado también en la moral atributos orgánicos de la virilidad, equiparándolo y a veces superando a la de la vida misma. Quitando Antonio, la página 806, en 1972, el resultado lesivo extraña, privación de la función reproductiva. Número 5. En la herida que disfigure a la persona, deformación permanente del rostro. Para responder claramente a este calificante, se consideran correctos citar y a la sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de la fecha 10 de mayo del año 2000. La razón de la consideran gravísima. Las lesiones que se disfiguren a la persona no tiene por base un principio anatómico referido solo al rostro como parte del organismo, sino que dicha agravante se justifica en un motivo social, pues lo que se protege es la apariencia de la persona, lo que está por lo regular al descubierto. Se trata de una imperfección física permanente y visible, caracterizada por una alteración corporal externa. Esto es la producción en la persona o a quien se refiere de cualquier irregularidad física que se dice permanente cuando no es previsible que desaparezca de la formación por los medios naturales, no estando el lesionado en la obligación de someterse a intervenciones quirúrgicas o usar postizos para hacerla desaparecer o esconder la deformación. De allí que el hecho delictivo en nada se altera, porque luego la deformación desaparezca por obra de la cirugía o disimulen con medios artificiosos. 6. El aborto como una evidente es este caso. El sujeto pasivo debe ser una mujer embarazada. Es menester que el agente obre con la intención de las lesiones al sujeto pasivo, porque si el agente actúa con un propósito de provocar el aborto, no existe delito de lesiones gravísimas, sino del aborto. Este delito admite la tentativa y la frustración. La pena será castigado con prisión de 3 a 6 años. Lesiones graves. Está prevista en el artículo 417 del Código Penal, que establece lo siguiente: si el hecho ha causado
inhabilitación permanente de algún sentido o de un órgano, dificultad permanente de la palabra o de alguna cicatriz notable en la cara, o si ha puesto un peligro de la vida de la persona ofendida o producido alguno por un tiempo. Igual queda la dicha persona incapacitada de entregarse o su ocupación habituales o en el fin, sin habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta, causa un parto prematuro, la pena será de prisión de 1 a 4 años. A continuación, se analizarán los diversos resultados que determinan la calificación de las lesiones como graves. Número 1. En la habilitación permanente de algún sentido o de un órgano, la permanencia o la que se refiere el Código Penal no equivale a la perpetuidad, sino a una duración persistente, vale decir que se prolongue por largo tiempo, por ejemplo, que la visión se dificulte o masticaciones se vuelvan menos completas. Número 2. Dificultan permanente de las palabras, afectan la facultad de expresar oralmente. Tal dificultad consiste en inconveniente para utilizar las palabras, emitirlas o construirlas. Aclaratorio: si las lesiones ocasionan la pérdida de las palabras, es gravísima. Si en cambio solo causa una dificultad permanente de las palabras, es grave. Cicatriz notable en la cara debe estar localizada en la cara del sujeto pasivo. La número 4. Enfermedad o incapacidad que dure 20 días o más. Número 5. Parto prematuro. Jurídicamente se entiende por parto prematuro el que tiene lugar antes de que ya se haya transcurrido en términos normales de gestación, pero después que ha pasado el lazo puede para que la criatura nazca viva y viable. Lesiones leves. Las lesiones leves son las que causan una enfermedad o una incapacidad que dure menos de 10 días. Está tipificada en el artículo 418 del Código Penal en los siguientes términos. Si el delito previsto en el artículo 413 hubiera acarreado a la persona ofendida enfermedad que no solo necesitan asistencia médica por menos de 10 días o solo la hubiera incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios u ocupaciones habituales, para la pena serán de arresto de 3 a 6 meses. Un delito de acción pública será arrestado de 3 a 6 meses. Enjuiciar al agente de ser debe seguir el procedimiento especial pautado en los artículos 413 y siguientes del Código del Enjuiciamiento Criminal. Cuando la lesión produce una enfermedad o una incapacidad laboral que dure de 20 días o más, la lesión es grave. Cuando las lesiones causen una enfermedad o incapacidad que dure menos de 10 días, tal lesión es leve.
Las lesiones menos graves constituyen un tipo intermedio entre las lesiones leves y graves y las leves. Las lesiones intencionales leves admiten la tentativa y la frustración. Buenas noches. Esto